Muy bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Usted, María, me preguntaba sobre la tareita que tenemos de la unidad 1, me parece, ¿no? Verifiquemos. A ver, si están visualizando el aula virtual, ¿no? Me confirmo. Sí, licenciado, buenos días. Listo, buenos días. Miren, justamente aquí tenemos, a ver, estamos en la unidad 1. Ahí está, ¿no? En la unidad 1 está lo del video, déjenme ver. Sí, aquí está, bien, justamente. En la primera tarea que era un organizador gráfico donde ustedes debían, bueno, hacer el organizador gráfico acerca de los deberes formales. Esos deberes formales ustedes pueden encontrar en el código tributario. Eso está sencillo, ese trabajo, ¿no? Y lo suben aquí. Y la segunda tarea es un video informativo en donde ustedes nos dicen que deben hablar un video corto entre 2 y 3 minutos relacionado al tributo y sus elementos. Es decir, qué es el tributo, cuáles son tal vez ustedes puedan ahí hablar qué son los objetivos del tributo y ahí sí hablar un poquito más acerca de cuáles son los elementos del mismo. ¿Se acuerdan que hablamos? Que es de la ley primerito, que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, que es el hecho generador, y también la cuantía o la tarifa del tributo. Ustedes deben consultar eso o a su vez leer la materia que ya revisamos y hablar un poquito acerca de estos temas. Un video cortito de 2 o 3 minutos que no deben subir directamente aquí al aula virtual, sino ustedes deben subir ya sea a la nube, al Google Drive, pueden subir a YouTube y solamente aquí en el foro lo que deben hacer es pegar el enlace, justamente como ha hecho su compañero aquí el segundo, ha subido al Drive el video primero y luego ha copiado solo el enlace y lo pega. Yo puedo abrir y miren, me dirige directamente al video que subió. ¿Sí? Así es lo que deben hacer. ¿Estamos claros? De igual manera, ustedes pueden visualizar, me imagino, estos videos para que vean cómo deben hacer y cargar este video. ¿Sí? Sí, lice, yo ya subí. Listo. Ya han subido 3 compañeros. Subirán el resto, como les digo, no suben de forma directa, no cargando el video aquí al aula virtual, porque en estas aulas virtuales no tienen mucho espacio y saben que los videos son bien pesados, ¿no? Por eso es que les digo, suban a otra plataforma y ustedes solamente copian el enlace y lo pegan aquí. Veamos a ver cómo está. Por ejemplo, este video lo ha subido Luz. Este video vamos a tener que darle de baja porque creo que usted lo ha subido directo al aula virtual. Sí, lice. Sí, por como usted ya tiene de igual manera Laura Durán. Como ya tienen ustedes cargado el video, ya tienen realizado el video, ustedes lo que deben hacer solamente es subirlo en otra plataforma, como les digo, y pegar el enlace aquí. ¿Sí? No se olviden de eso. Listo, ahora sí continuamos entonces con la clase del día de hoy. A ver, vamos por acá, les comparto esto. Miren, el día de ayer estábamos viendo lo que era la tabla del impuesto, ¿no? La tarifa del impuesto, en donde les decíamos que sí, efectivamente, los negocios populares son los encargados o prácticamente son aquellos que tienen ingresos desde 0 hasta $20,000, ¿no es cierto? Y son ellos los que van a pagar cuánto de impuesto a la renta, es decir, de forma anual van a pagar este impuesto, $60. Ahora, tenemos también que los emprendedores, ellos sí se van a basar en una tabla progresiva, nos dice la normativa, ¿no es cierto? Es decir, que si tienen ingresos superiores a los $20,000 hasta los $300,000, ellos van a declarar conforme a lo que establece aquí esta tabla progresiva. Ayer estábamos haciendo un pequeño cálculo, miren, y así es como nosotros debemos calcular el impuesto a la renta. Justamente el formulario ya me da
Si yo tengo los ingresos y coloco bien la información, ya me da este resultado, este impuesto causado de forma automática. Pero hay que saber también cómo funciona eso. ¿Qué hay detrás de lo que nos establece ya el formulario? Y es justamente lo que yo les acabé de explicar el día de ayer. Pero miren, como se nos terminó la clase, vamos a hacer un pequeño recordatorio de forma breve, ¿ya? Nos dice que tenemos ingresos por $90,000, ¿sí? Nosotros determinamos el ingreso, verificamos cuál es nuestro ingreso y ahora sí nos dirigimos a la tabla, ¿no? A la tabla y verificamos. Yo me encuentro entonces en el rango desde 75,001 centavos hasta los $100,000, porque aquí estoy en mi rango de ingresos, ¿no es cierto? Colocado aquí. Lo primero que nosotros debemos hacer es eso, identificar el rango. ¿Para qué? Para poder nosotros los $90,000 que tenemos como ingreso, restarle un límite inferior, que justamente en el rango mismo me establece, miren, límite inferior, 75,001 centavos. Y yo resto eso, 90,000 menos 75,001 centavos, me da como resultado 14,999,99, ¿verdad? A este resultado que me da, yo debería multiplicarle por un porcentaje, por un tipo marginal, me dice la tablita, mire, es decir, del 1.50. Entonces, redondeemos esto rapidito, mire. A los $15,000 que me da como resultado, yo le multiplico el 1.50% y es decir que me da un resultado marginal, un impuesto marginal de $225. ¿Sí ven? 225. A este impuesto marginal, yo ya le sumo un impuesto que me establece por estar en ese rango, es decir, de 672,50. Yo sumo entonces ya los dos impuestos que me da, tanto el impuesto marginal, que es 225, como el impuesto fracción básica, ¿no? A la fracción básica, que es 672,50. Sumando estos dos impuestos que yo he determinado, tengo un impuesto causado total de 897,50. Eso es lo que yo debería pagar en el caso de que yo no tenga créditos tributarios o saldos a favores, como pueden ser las retenciones, ¿verdad? Miren, entonces el impuesto causado es de 897,50. ¿Qué tal si a mí, durante el periodo, durante las ventas que yo realicé, me ejecutaron o me hicieron retenciones? Supongamos que fueron de $100. Ahora sí, el impuesto causado ha sido de 897,50, menos las retenciones que ya me hicieron. Es decir, cuando me hacen retenciones, es un anticipo que yo estoy dando al impuesto a la renta. Es decir, que voy a tener un saldo a favor y este saldo a favor lo voy a utilizar en el momento adecuado. Y este es el momento adecuado, cuando estoy declarando ya el impuesto a la renta y yo estoy generando un impuesto, ¿sí? Y miren, entonces, impuesto causado menos las retenciones, ahora sí tenemos ya un impuesto a la renta. ¿Y cuánto es? 897,50 menos 100. Yo tengo que pagar en este año por haber generado $90,000, $90,000 de ingresos. Yo debo pagar un impuesto a la renta de 797,50. ¿Sí? Y en el caso de que yo no tenga retenciones, ¿cuánto pagaré? El impuesto causado, 897,50. Así funciona esto. ¿Sí? Aquí no tomamos en consideración, como ven, los costos y gastos, ¿verdad? Solamente tomamos como referencia para este cálculo los ingresos. Este es uno de los aspectos principales del RIMPE, que vamos a pagar sobre los ingresos, muy diferente al régimen general, que ahí sí nosotros vamos a pagar la diferencia, ¿no? Entre ingresos y menos los costos y gastos para nosotros determinar una base imponible y a través de esa base imponible, ahora sí vamos a calcular el impuesto a la renta, ¿sí? Es por eso que vamos a clasificar. Y sí, vamos a estudiar, justamente ahorita estamos repasando lo que es RIMPE. Más adelante, o tal vez ya el próximo, si no tenemos tiempo, el próximo módulo que es taller de tributación, ahí nos vamos a enfocar justamente en IVA y en impuesto a la renta a personas naturales. ¿Sí? Pero hasta ahí, quiero que me indique, ¿estamos claros o tenemos alguna duda?
para poder avanzar. Bueno, maestra, yo recién avancé a conectarme nuevamente, no sé qué pasó en mi computador. Lo que quisiera es que a ver si nos puede volver a repetir, porque eso es muy importante, porque yo al menos yo quiero hacer yo mismo las declaraciones de eso del RIMPE. Claro. Ujú. A ver si nos puede Es- repetir. Bueno, Mm, este ejercicio solamente lo hice para demostrarle cómo funciona aquí la tabla progresiva, pero más ah, adelante ya, sí tenemos más ejercicios donde ya vamos a hacer más práctico esto. Esto solamente lo hice de forma breve, solamente ya. para que ustedes visualicen. Pero más adelante sí tenemos varios ejercicios donde ya vamos a ir aplicando tanto aquí en Excel, repasando lo que nos dice la teoría, repasamos en Excel y posterior también vamos a trabajar en formularios en el SRI en línea, ¿sí? Ya, muchas gracias. Para que ustedes mismos aprendan y hagan las declaraciones. Pero primero deben aprender el porqué de las cosas, ¿ya? Muy bien, vamos acá entonces. Miren, si están visualizando el Excel, ¿no? Miren, dice que prácticamente dentro del régimen general se encuentran los contribuyentes que en el año fiscal anterior hayan generado ingresos superiores a los $300,000, así como los contribuyentes que tengan actividades comerciales excluyentes del RIMPE, ¿sí? Esos serán, como yo les dije, en el RIMPE ustedes ya conocen, ¿no? Pueden ser negocios populares o emprendedores, aquellas actividades que tengan menos de $300,000. ¿Qué sucede si yo sobrepasé? Me fue bien el año, generé tal vez unos $400,000. Al momento de que yo genere más de lo que me establece la normativa, es decir, $400,000 de ingresos, yo ya paso a otro régimen, ¿sí? Sin importar la actividad. Dice, si yo ya paso los $400,000, yo ya formo parte del régimen general. Pero también existen actividades comerciales que son excluyentes del RIMPE, es decir, que no importa los ingresos que yo tenga, por la razón de ser esa actividad comercial, yo no voy a pertenecer al RIMPE, como poníamos como ejemplo, los servicios profesionales, el transporte, ¿verdad? El transporte de carga, pero siempre y cuando las cooperativas se encuentren registradas en la Agencia Nacional de Tránsito, sean avaladas y tengan la autorización. Ese como un ejemplo. Esas son actividades que sin importar el ingreso que yo tenga, yo puedo tener 10,000, puedo tener $1,000 de ingreso, pero yo voy a formar parte del régimen general, ¿sí? Muy diferente a otras actividades. Y miren, ¿qué nos dice? En el artículo 97.4 ya nos establecen las actividades que por ninguna razón serán parte del RIMPE, a pesar de tener ingresos menores de $300,000, como les acabo de indicar. Y la normativa establece las siguientes actividades como excluyentes del RIMPE y que permanecerán en el régimen general. Aquí ya nos establece, ¿no? Cuáles son las actividades que por ninguna razón van a estar en el RIMPE, a pesar de que tengan ingresos menores de $300,000. Bueno, como primero nos ponen los que hayan generado ingresos brutos superiores a $300,000 en el ejercicio económico anterior. Lo que venimos diciendo, ¿no? Si yo genero más de $300,000, al siguiente año yo ya no voy a hacer RIMPE, yo ya voy a hacer régimen general. Me cambio de régimen por el hecho de superar los $300,000. Como segundo punto, ¿qué me ponen aquí? Los que tengan por actividad económica las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y justamente en estos artículos, tanto 28 como 29, nos establecen que son los servicios exclusivos de construcción. Sí, miren, y yo creo que por aquí, justamente mejor ahorita, me voy a descargar la normativa, ¿ya? Yo tengo por aquí la normativa vigente. Un segundito nomás para verificar. Déjenme ver. Compartidos conmigo. Ya, por acá tengo.
Nos decía el artículo 28, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el artículo 28. Miren, el artículo 28 lo que nos establece, les comparto pantalla, miren. Miren, yo estoy aquí en la ley del régimen tributario interno y en la normativa me dicen que las actividades que se encuentran en el artículo 27 y 28, perdón, 28 y 29, esas actividades serán excluyentes del RIMPE, es decir, que no van a pertenecer en el RIMPE, sino de forma ya directa en el régimen general. ¿Y qué nos dice el artículo 28? Las actividades que generen ingresos por contratos de construcción, ¿sí? Los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción liquidarán el impuesto a la renta en base a los resultados que arroje su contabilidad en aplicación de las normas contables correspondientes, ¿ya? Entonces, el artículo 28, ¿qué nos dice? Las actividades por contratos de construcción. Esas estarán en régimen general, nos dice de entrada. Y en el artículo 29 nos dice aquellos que generen ingresos de la actividad de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y otras similares. Esas actividades van a formar parte del régimen general, ¿no es cierto? Y por ninguna razón, como les digo, al régimen RIMPE. Justamente aquí nos ponen las actividades excluyentes. ¿Qué hace referencia a eso? Que solamente las que se establecen en este artículo serán excluyentes, no las que nosotros queramos, sino solamente las que establecen aquí. C, ¿qué nos dicen C? Los que se dediquen a la prestación de servicios profesionales, lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Los servicios profesionales vamos a tributar nosotros como régimen general, ¿ya? Los mandatos y representaciones, por aquí nos dice el transporte, ¿sí ven? Pero no cualquier transporte, no es que yo tengo una camioneta y yo estoy prestando transporte, estoy haciendo una carrera a mi vecino, no, sino el transporte, como les dije, de cooperativas que se encuentren legalmente habilitadas por la Agencia Nacional de Tránsito, es decir, por la entidad competente, ¿ya? Las actividades agropecuarias nos dice, ¿sí? Son actividades excluyentes, las actividades agropecuarias, las comercializadoras de combustible, ¿sí? La relación de dependencia, es decir, que si yo soy trabajador, empleado en alguna empresa, yo por ser empleado no voy a hacer régimen RIMPE, ¿no es cierto? Sino que yo debo tributar como régimen general. Si sobrepaso, claramente la base imponible. Así como aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital, es decir, los que arrienden locales comerciales, que arrienden inmuebles, a eso hace referencia a rentas de capital. Y demás que mantengan regímenes especiales de pago de impuesto a la renta según la ley de régimen tributario interno. ¿Qué más nos dice por acá? Los receptores de inversión extranjera directa y aquellos que desarrollen actividades en asociación público-privada, los que desarrollen su actividad económica en el sector de hidrocarburos, minero, petroquímico, laboratorios médicos y farmacéuticos, industrias básicas, financieros, de economía popular y solidaria, y un pocotón de actividades, ¿no? Justamente estas actividades, como les digo, si la ley me pone estas actividades, pues estas serán régimen general, pero solamente las que me establece la normativa, no las que yo quiero, sino la que yo verifique aquí. ¿Sí? Esas serán entonces las actividades que son excluyentes del régimen RIMPE. Es decir, que por ninguna razón nosotros debemos considerar esto como RIMPE. ¿Qué sucede? Como les decía, eso ya les dije, ¿no? ¿Qué sucede si yo soy contador y presto servicios profesionales? ¿Qué pasa si yo tengo una librería, verdad? Que tiene ingresos de $300,000. ¿Qué sucede si yo tengo un bien inmueble y arriendo un local comercial?
Son cosas que se pueden dar, ¿no es cierto? Son escenarios que se pueden dar. Yo es que si soy contador solamente voy a tener esa actividad. Yo puedo prestar servicios profesionales como contador, puedo tener una librería y además puedo tener un bien inmueble y ese bien inmueble me puede generar un ingreso por el arrendamiento que yo estoy haciendo a un local comercial. ¿Sí? Es decir, que yo como contador, ¿a qué régimen? Quiero que ustedes me respondan. ¿A qué régimen voy a declarar como contador? ¿A Régimen general. régimen general? Muy bien, ¿verdad? Porque la Sí. normativa mismo me dice, no es que yo porque quiero voy a declarar ahí. La normativa mismo me dice, tú, los que se dediquen a la prestación de servicios profesionales, no estarán por ninguna razón en el RIMP, es decir, van a ser excluidos del RIMP. Pero como también nos decía en este artículo de acá, miren qué nos decía, la sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario, ¿sí? Es decir, que si yo estoy en el RIMPE, no es que solamente voy a declarar todo en el RIMPE, sino que estar sujeto al RIMPE no me impide que yo también pueda declarar como régimen general. Ahora, la librería que genera $30,000 al año promedio, ¿en qué régimen va a declarar? RIMPE. En el RIMPE. En el RIMPE, ¿no es cierto? Pongamos aquí, régimen RIMPE. Muy bien. ¿Y el bien inmueble? ¿En qué régimen? Régimen general. En régimen general, ¿verdad? General. Porque como yo Sí. les dije, aquí justamente no me dice el arrendamiento, pero me dice exclusivamente rentas de capital. Y si ustedes pueden buscar y averiguar qué son rentas de capital, les va a salir que es un ingreso generado por los rendimientos que me pueda generar un bien inmueble. En este caso, si yo tengo un bien inmueble, tengo una casa y tengo disponible un local comercial, ese ingreso por esa actividad económica va a ser régimen general. ¿Sí ven? Yo, Aarón Silva, ¿verdad? Puedo declarar tanto en régimen general como en RIMPE. Por eso es que nosotros debemos clasificar y tener un control adecuado de los ingresos por cada una de las actividades. ¿Por qué? Porque pueda que yo me beneficie, ¿verdad? Me beneficie declarando en el RIMPE y en general y clasificando mis ingresos, ¿sí? Ahí debo tener un control y verificar que todo se esté realizando de forma correcta. ¿Sí ven? Facilito, ¿no? Ya vamos dominando un poquito más lo que es el régimen RIMPE. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o estamos claros? Solo le hago una preguntita, Magister. Por ejemplo, como es en el régimen general contador, pongamos que no pase de los 300. Igual tiene que ser régimen general, ¿no es cierto? Claro Porque que sí. sí. Así genere $1. Si yo tengo la actividad de contador, de servicios profesionales, así genere $1 en el año, yo estoy como régimen general. Ah, Porque ya. soy excluyente. Justamente aquí me dice las actividades excluyentes, es decir, que no le vamos a incluir en el RIMPE, sino que estas dejémosle un ladito, quédate como régimen general. No vamos a tomar en cuenta los ingresos que tengas ni nada por el estilo. Solamente por ser esa actividad, tú vas a estar en régimen general y vas a tributar como régimen general. ¿Sí? Ya. Gracias. Muy bien, entonces esos son los puntos principales del régimen RIMPE, ¿sí? Facilito, ¿no es cierto? Ya conocemos que el RIMPE se puede clasificar en negocios populares y en emprendedores. También tenemos actividades que pueden estar excluidas, perdón, más claro, que están excluidas del RIMPE, ¿sí? Y justamente la normativa me establece cuáles son. Yo debo conocer las mismas para poder aplicar ya la adecuada declaración y tributar conforme al régimen que me corresponda, ¿sí? Muy bien, vamos a leer un poquito más de lo que nos establece la normativa tributaria, en este caso el artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, o a su vez lo que establece el artículo 37 del reglamento de la ley, ¿sí? A ver si algún compañero me ayuda con la lectura. A ver. Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Todos
las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la ley del régimen tributario interno están obligadas a llevar contabilidad. Igualmente están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas que obtengan ingresos superiores a 300,000. Segundo, costos y gastos superiores a 240,000. Y tercero, capital superior a 180,000. Muy bien. Recuerdan que uno de los deberes formales que nosotros al inicio de la clase de este módulo habíamos revisado es que uno de los deberes formales es que el contribuyente mantenga un registro de los ingresos y de los egresos, ¿verdad? Pero también la normativa ya nos pone condiciones. Nos dice en el artículo 37 que esos contribuyentes van a dejar de tener un registro de los ingresos y gastos siempre y cuando sus ingresos superen los $300,000 o sus costos y gastos superen los $240,000 o su capital sea superior a 180,000. ¿Qué sucede si nosotros cumplimos con uno de estos tres numerales que nos establece la normativa? Es decir, que nosotros dejamos de hacer reportes de ingresos y gastos y ya nos obligamos a llevar una contabilidad, ¿sí? Ahora sí vamos a tener una contabilidad cuando nosotros superemos los ingresos y los parámetros que nos establecen aquí, ¿no? Ingresos superiores a $300,000, me obligo a llevar contabilidad, ¿sí? Dejo de hacer los reportes, tanto solamente reportes de ingresos y egresos, y comienzo ya a llevar una contabilidad, ¿sí? Un proceso contable, donde yo ya debo determinar estados financieros y manejar todo el proceso contable, ¿no? De igual manera, los costos también son un parámetro, costos y gastos. Si son superiores a $240,000, ya me obligo, ¿no es cierto?, a llevar contabilidad. Y de igual manera, si tengo un capital superior a los $180,000, nos obligamos a llevar contabilidad. Y esto aplica justamente para personas naturales y sucesiones indivisas. ¿Por qué no están las personas jurídicas? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no estarán las personas jurídicas? Aquí solamente la ley me dice, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y sucesiones indivisas, pero no me dice personas jurídicas. ¿Por qué creen ustedes eso? Las jurídicas. O sea, las sociedades prácticamente. A ver, porque, a ver. Porque tienen ingresos, los que no tienen ingresos menos de 300. No. ¿Por qué? Porque esto solamente, para obligarse a llevar contabilidad, solo aplica para personas naturales y las sucesiones indivisas. ¿Sí? Estos parámetros solo aplican para, como les digo, si una persona natural, si yo, Aarón Silva, superé los ingresos de $300,000, yo al siguiente año ya soy obligado a llevar contabilidad, ¿sí? De igual manera, las sucesiones indivisas. Solamente para estos dos contribuyentes aplican estos parámetros que vemos aquí. Las personas jurídicas o las Jurídicos. sociedades, ellos no se acogen a estos parámetros. Estos apenas están naciendo, apenas están constituyendo como empresas, ya son obligados a llevar contabilidad. Así generen $1, ellos ya están obligados a llevar contabilidad. Es por eso que solamente este artículo se refiere a personas naturales y sucesiones indivisas y justamente establecen estos parámetros. Las sociedades, como les digo, están naciendo como sociedades, se están constituyendo como sociedad y desde el primer día de actividades ellos ya están obligados a llevar contabilidad. Así no generen los 300,000, así sus costos y gastos no sean superiores a 240,000 o su capital no sea superior a 180,000. Como les digo, desde el primer día de actividades, las sociedades son obligadas a llevar contabilidad. ¿Sí?
¿Estamos claros? ¿O tenemos alguna duda? Jurídicas. Ya. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda? No, sí, y ahorita sí ya está claro. Dice ingresos. Listo, muy bien. Estamos claros, ¿no? Esto de obligados a llevar contabilidad, ¿quiénes son? Y cuáles son los momentos en los que ya nos obligamos a llevar contabilidad. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos más a casito. Déjenme, me descargo. Solo me descargo una imagen, ¿ya? Miren. Están visualizando esa tablita, ¿no? En el Excel. Sí, Leslie. Listo. Muy bien, miren, esta tablita. Esta tablita, en cambio, pertenece al régimen general. ¿Se acuerdan que en el régimen RIMPE nosotros manejamos un tributo, perdón, manejamos una tabla progresiva de acuerdo a los ingresos que hayamos generado e hicimos, miren, este ejercicio, este pequeño ejemplo, ¿no? Con esta tablita, esto pertenece justamente y es exclusivo para el régimen RIMPE. Es decir, todas las actividades y los ingresos que haya generado, aplico con esta tabla para determinar un impuesto a la renta. Pero miren por acá, esto en cambio es la tabla del impuesto a la renta para el régimen general. Miren, para el régimen general. Para personas, pero exclusivamente para personas naturales y sucesiones indivisas. Yo como persona natural de igual manera me voy a guiar en esa tablita, de acuerdo a la base imponible. Aquí ya no importan los ingresos, sino una base imponible. ¿Cómo determinamos una base imponible? Una base imponible, a ver, una base imponible. ¿Cómo la determinamos? De cero. No, una base imponible la determinamos con los De ingresos menos los costos los y gastos. costos. ¿Sí? Y Es un gastos. poquito más extenso este cálculo, pero yo les pongo solamente de forma resumida, ¿no? ¿Cómo determinamos la base imponible? Ingresos menos costos y gastos. Es decir, que si yo tengo un ingreso, les voy a poner como ejemplo, de $400,000 y yo tengo un costo, tengo entre costos y gastos de, pongámosle, $340,000, ¿ya? Eso yo he tenido entre costos y gastos durante el periodo que estoy calculando, ¿no? En este caso, esta tablita pertenece al 2023, donde la base imponible o la fracción básica desgravada es de 11,722. Y miren, determinemos una base imponible, así de forma breve, ¿no? Haz un ejemplo chiquitito. La base imponible será
ingresos menos costos y gastos. Base imponible. Ahora sí, con la base imponible yo trabajo y busco en qué rango yo me ubico. Si yo tengo una base imponible de $60,000, miren, busco aquí y digo, entonces yo me encuentro aquí, en este rango, y aplico lo mismo que yo apliqué anteriormente, donde resto los 53,512, que va a ser la fracción básica, y determino un resultado, ¿ya? Determino un resultado que será, perdón, está mal, es así, listo, que me da 6,488. Esto de igual manera busco, si yo me encuentro en este rango, le multiplico por la fracción excedente, que es el 30%, es decir, 30% aquí, le multiplico, ¿no? Por 30%. ¿Cuánto me da? Este es un impuesto que debo pagar, 1,946,40, pero también debo adicionarle esto, los 7,203 dólares, ¿sí? Que esto es un impuesto básico. Y el impuesto causado, ¿de cuánto será? La sumatoria de estos dos, y me da que yo debo pagar un impuesto a la renta, un impuesto causado de 9,149,40. Así funciona la tablita, y justamente esta tablita se aplica para personas naturales y sucesiones indivisas. ¿Cómo creen ustedes que pagan las sociedades? Porque esto aquí no dice sociedades, miren. Esto dice clarito, personas naturales y sucesiones indivisas. Pero en ningún momento me está mencionando las sociedades. ¿Cómo creen ustedes que tributan las sociedades? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Esto es para personas naturales y sucesiones indivisas. Esto aplica para esto. ¿Sí? Y ahora, ¿y las sociedades? ¿Cómo tributan? Yo creo que son las sociedades y los jurídicas también, las mismas que tributan. Persona jurídica o sociedad prácticamente es Sí, lo mismo. es la misma. Miren, las sociedades, ellos ya no se van a basar en esta tablita, en donde yo voy a tener una base imponible, voy a buscar en qué rango y aplico todo este trámite que yo hice aquí. No, sino que las sociedades tienen una tarifa ya establecida, y la tarifa es del 25%, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, miren, como ejemplo, si yo tengo aquí la base imponible, copiamos de esta misma base imponible. Si yo tengo una base imponible de $60,000, muy bien, una base imponible de $60,000. Eso, ahí estamos. Tengo una base imponible de $60,000. ¿Y cuánto es el impuesto causado que yo tengo? Los 60,000 por el 25. Es decir, que yo debo pagar $15,000 de impuesto causado que se está generando, ¿no? $15,000. Esto, más sencillo. Todas las sociedades tienen como tarifa el 25%. Es decir, que la base imponible que yo tengo para el cálculo de impuesto a la renta solamente lo multiplico por 25%. Este 25% aplica para todas las sociedades, pero este 25% puede cambiar o puede aumentar en 3 puntos porcentuales en los siguientes casos. El primer caso, cuando las sociedades tengan accionistas, socios, partícipes o beneficiarios que se encuentren ¿en dónde? Que se encuentren en paraísos fiscales, es decir, que se encuentren como, déjenme ver, la palabra correcta es justamente en la normativa, déjenme ver, por aquí me dice, los primeros artículos, la palabra correcta para utilizar aquí. La palabra correcta es, su residencia fiscal, eso es. Si su residencia fiscal de los socios que
mantengan estas sociedades, ¿no es cierto? Si la gran parte de los socios se encuentran como residentes fiscales en paraísos fiscales, ahí la tarifa ya no será del 25, sino que será una tarifa del 28%, ¿sí? Justamente cuando los socios se encuentran como residentes fiscales en paraísos fiscales, ¿sí? Y para nosotros conocer cuáles son los paraísos fiscales, justamente el Servicio de Rentas Internas emite y actualiza cuáles los catastros, ¿no? De cuáles son los países de que se consideran como paraísos fiscales, ¿sí? Me hago entender entonces. Pero la tarifa normal, llamémosla así, o común, es la tarifa del 25%. Solamente si cumple con que sus socios se encuentran radicados en paraísos fiscales o tienen residencia fiscal en los mismos, ahí se aumentará en 3 puntos. Es decir, que la tarifa de impuesto del cálculo del impuesto a la renta será para esas empresas del 28%. Y asimismo, pueden existir una tarifa que estas tarifas a través de beneficios tributarios que existen ya no puede ser del 25%, sino que puede tener un beneficio y puede disminuir esa tarifa, ¿no? Donde puedan tener una rebaja por beneficios tributarios y pueden tributar con el 22%, ¿sí? Justamente cuando nos acojamos a lo que nos establece la normativa, claro que sí. Es decir, las microempresas, pero siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones que nos establece la normativa. Ahí ellos tributarán el 22%, ¿sí? Pero cumpliendo con beneficios tributarios, como les digo. Pero quedémonos con que la tarifa común o la tarifa que todas las sociedades dentro del territorio nacional van a aplicar es la tarifa del 25%. Muy diferente a las personas naturales y sucesiones indivisas, que ahí sí nos manejamos nuevamente con una tablita, ¿sí? Solamente las sociedades son las que ya tienen una cuantía o una tarifa establecida. En este caso, el 25%. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, les puedo poner en una pregunta de la prueba final, ¿quiénes son las sociedades que tributan o tienen una tarifa del 28%? ¿Ustedes qué van a responder? ¿Qué van a seleccionar como respuesta? Los que tienen en paraísos fiscales. Las sociedades que tienen socios que se Tienen encuentran con residencia en paraísos fiscales, ¿no es paraísos cierto? fiscales, sí. Muy bien. Y entonces, y si yo les pongo, ¿cuáles son las sociedades que van a tener una tarifa del 22%? Puede ser las microempresas con beneficios tributarios. Exacto. A través de beneficios tributarios nos establece que las microempresas, siempre y cuando cumplan condiciones que nos establece la normativa, ¿no es cierto? Justamente ahí tendrán una rebaja de 3 puntos, nos dice la normativa. Es decir, que si la tarifa común es de 25, menos 3 puntos me queda 22. O a su vez, si es de 25 la tarifa común, le adiciono 3 puntos por estar con socios en paraísos fiscales, 28%, ¿sí? Entonces, esto solamente se establece para sociedades, lo que es sociedades. Como les digo, personas naturales y sucesiones indivisas, nos manejamos de igual manera con una tablita, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o tienen alguna duda? No, sí, sí está claro. Muy bien, estamos claros entonces. Hice una pregunta. Dígame. ¿Esas tablas cada año tiene que actualizar o eso es siempre? Cada año. Por ejemplo, miren, cada año, miren, por ejemplo, esto es vamos acá. Esta tablita justamente pertenece para el año 2023, ¿sí? Todos a través de una resolución, el Servicio de Rentas Internas, ¿se acuerdan que una de las facultades era la resolutiva? A través de su facultad resolutiva, cada año, al finales, por lo general es a finales de año, emiten una resolución en donde actualizan esta tablita, ¿sí? No todos los años es la misma, puede variar con 1, 10, 20 dólares, pero nunca es la misma, ¿sí? Justo miren, en el año 2023, la fracción básica ha sido de 11,722. Y en el año 2022, miren, en el año 2022, déjenme buscar, parece que era 11,000,
11.320, pero déjenme estar más seguro. 11.310. Sí, 11.310. En el año 2022 ha sido 11.310. Miren. Y creo que en el año 2021 fue de 11.212, si no me equivoco. Déjenme verificar. Así es, 11.212. ¿Sí ven? Ningún año la fracción básica es la misma, que la fracción básica siempre será este, el primerito que vemos aquí. ¿Y a qué hace referencia a fracción básica? Que si nosotros no superamos la fracción básica, entonces no vamos a tener tributos. Miren, de 0 a 11.722, yo no pago nada de tributos. ¿Sí ven? 0, 0. Pero ¿qué sucede si yo, mi base imponible, ya supera esa fracción básica? Es decir, miren, de 11.722 a 14.935, yo ya tengo un impuesto del 5% por aquí del resultado de los ingresos, de la base imponible menos la fracción básica. Yo ya tengo un impuesto, ya comienzo a tributar, ya comienzo a generar un impuesto causado. Pero, miren, cada año esa fracción básica no es la misma, va cambiando. ¿Sí ven? De 11.212 ya sube un poquito más del 2022 a 11.310 y en el año 2023 ya tenemos mucho más alto esa fracción básica, 11.722 dólares, ¿sí? Y posiblemente para el 2024 ya cambie y debemos de estar siempre y tomar en consideración estos cambios de la fracción básica, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Como estaba respondiendo lo que me dice Segundo, ¿no? Si esta tablita cambia cada año, ¿sí? Como pueden ver, cada año cambia. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de terminar con la clase? ¿O estamos claros? Déjenme guardar esto y les subo. Sí. Les subo. Les voy a subir en el... Déjenme les comparto pantalla mejor, mire. Les comparto la pantalla. Vamos. Aquí estamos. Curso de tributación. Y está el compañero docente esperando. Un segundito nomás. En la unidad número 2, yo voy a crear aquí. Y les subo la materia, ¿ya? De lo que hemos ya repasado. Aquí les pongo, ¿no? RIMPE y general. Régimen RIMPE. Le voy a poner aquí régimen RIMPE y general, ¿no? Y aquí les cargo solamente lo que estábamos trabajando. Esta teoría. La clase de igual manera les subo en la tarde o si no mañana más seguro. Sí, aquí está, miren, para que ustedes puedan descargar y puedan revisar. Sí, si no tenemos ninguna otra duda, conmigo hasta la próxima semana. Muchas gracias, Magíster. Hasta la otra semana. Listo, hasta la próxima semana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Listo, hasta luego, hasta la próxima semana. Le doy paso al compañero, entonces, docente. Buenos días, Aarón. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Ya está como anfitrión. Muchas gracias, me despido. Hasta luego. Hasta luego.